Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de DTV Noticias con toda la información del Congreso, con epicentro en la Cámara de Diputados y con nuestros especialistas, y de especialistas se trata, ¿quién sino ella? Laura Serra. Hola Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te preparás para una semana sin sesión, pero todavía con los coletazos de la semana pasada, con algún ruido en el Senado? Y claro, porque el Senado sigue con esta saga que arrancó diputados la semana pasada, ¿no? Con la media sanción, o mejor, sí, media sanción de diputados sobre bienes personales. Ahora le corresponde al Senado ratificar o no los cambios que le introdujo la Cámara Baja la semana pasada. Estamos hablando del impuesto a los bienes personales, algunas modificaciones que se han incorporado y que, bueno, la idea es apurar la sanción definitiva antes de fin de año para que justamente estos nuevos valores que van de 2 millones a 6 millones, el mínimo no imponible del tributo, bueno, comiencen a regir a partir del año próximo. Daniela Mosetti, que es nuestra otra especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Tenemos nuevos proyectos que llegaron a la Cámara. Tenemos nuevos ¿no? proyectos, pero se nos termina la agenda, ¿eh? La agenda... Y el año se nos termina. Se nos termina el año, la prórroga, las ordinarias se terminan ¿Y cómo seguimos? Hay una convocatoria extraordinaria. Hay una convocatoria extraordinaria. Hoy les voy a contar que entró un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo de compra argentino, con algunos incentivos y algunas también sanciones para quienes son proveedores del Estado, para la Administración Nacional, y este incentivo para comprar productos mayoritariamente de producción nacional. Y también vamos a hablar un poquito de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. En este momento, mientras nosotros estamos acá tranquilos, sin sesión, la legislatura de la provincia de Buenos Aires está en una doble sesión. Les gusta hacer eso. En una época en mi vida, pasé una época en mi vida cubriendo la legislatura de la provincia y hacen doble sesión, diputados y senado, ni más ni menos que, entre otras cosas, para definir cuántas reelecciones pueden tener los intendentes, ¿no? Claro. En este momento, y hubo una declaración reciente de Sergio Massa que anticipó que sus legisladores provinciales van a votar en contra. Exacto, hay una nota firmada por los legisladores que responden al Frente Renovador, que dicen que no están dispuestos a realizar ningún tipo de cambio sin debate, y mucho menos sobre tablas, que era una de las alternativas, así que ahí los números empiezan a estar complicados. Nos vamos con la primera nota, creo que al sur, a la provincia más austral del país. A Tierra del Fuego, ni más ni menos, donde nos escucha, imagino que en Ushuaia, el diputado del PRO, Héctor Tito Stefani. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo a los televidentes. Estás en Ushuaia, ¿no? Acabo de llegar a Buenos Aires. A Buenos Aires, ¿se volvió? Volví. Pero si no hay sesión. Ahora nos da la duda que vino a hacer, si no hay sesión. No. Tengo familia en la Argentina y tengo 2 hijos que están acá, así que vine a Buenos Aires a pasar fin de año. ¿Y cómo vivió las 2 sesiones de diciembre? Bueno, creo que la del presupuesto, yo tengo una mirada muy particular sobre el presupuesto. Nosotros en la Argentina, desde el año 1994, tenemos pendiente el federalismo fiscal. Si bien nosotros vivimos en una provincia donde la coparticipación nacional es muy buena, tenemos una coparticipación per cápita de las más altas del país. Creo que es la más alta, inclusive mejor que Santa Cruz y la ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad es que a nosotros el sistema de coparticipación federal, que es un sistema que recauda fondos casi de una cuestión extractiva de los recursos naturales de la Argentina, a las provincias como la que yo vivo les hace bastante mal, porque los gobernadores patagónicos están todos preocupados por ver cómo consiguen más algunos recursos de la coparticipación federal y se ocupan cero de desarrollar económicamente sus territorios. Entonces empecemos a tener lo que algunos autores llaman las provincias rentísticas, con democracias híbridas, porque sí tenemos elecciones, sí, pero la verdad que hay muy poco lugar para la oposición, para generar oposición o consensos, y entonces el 80% de la población, de alguna manera, directa o indirectamente, termina dependiendo del Estado, y bueno, eso la verdad que no causa
algo positivo, un impacto positivo en la vida de los fueguinos en general. Con respecto a bienes personales, creo que es una actualización con relación a la inflación que tenemos en la Argentina. Me parece que no es que estamos elevando bienes personales y que con eso va a haber mucha gente que no va a pagar. Estamos más o menos considerando que había una gente que pagaba por una cantidad de su salario o sus bienes y que, bueno, hay que actualizarlo con la inflación que tuvimos. Así que lo que estamos haciendo me parece que es nada más que actualizar. Por supuesto que el modelo del Estado Nacional se basa en impuestos. Argentina es el país de América que más impuestos tiene. Esto que te contaba antes de la coparticipación federal también genera algo controversial, porque en cualquier lugar del mundo la comunidad sabe que con sus impuestos solventa el Estado. Eso no pasa en la Argentina. La mayoría de las provincias de la Argentina se sustentan con la coparticipación federal. Y bueno, no hay mucha conciencia ciudadana del valor del impuesto y la contraprestación con lo que el Estado le debe dar. Es más, el impuesto, que es el precio que debería pagar un individuo por vivir en una sociedad y debería sostener al Estado, se cambia por coparticipación, que es como vivo del Estado, a través del salario, a través del subsidio y a través de tantas formas que tiene el Estado de repartir sus fondos. Daniela, Laura. Diputado Stefani, ¿cómo le va? Laura Sarra lo saluda, ¿cómo anda? Hola Laura, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien. Igualmente. No, bueno, hablando de impuestos, justamente ayer hubo un acto importante en la Casa Rosada, donde los gobernadores, no todos, pero casi todos, han firmado un nuevo consenso fiscal con el presidente de la Nación en la Casa Rosada. Y quería preguntarle justamente qué piensa de este nuevo pacto fiscal, teniendo en cuenta que desanda bastante el camino de lo que se había acordado en 2017 con el primer consenso fiscal auspiciado por Mauricio Macri, que justamente iba en un camino contrario al que se está marcando ahora, es decir, aquel viejo consenso fiscal iba marcando una reducción paulatina de algunos impuestos locales. Aquí es como que se habilita a los gobernadores a eventualmente incrementar los impuestos locales. ¿Cómo vio o cómo evalúa usted este nuevo pacto fiscal? ¿Es necesario para garantizar que las provincias puedan tener su propia recaudación? ¿O, digamos, las provincias, como usted decía, deben de alguna manera rediseñar su matriz económica y fiscal para tratar de evitar depender en demasía de la coparticipación y de la presión fiscal? Claro, coincido. Primero lo veo negativamente. Yo creo que los gobernadores hay que incentivarlos para que generen su matriz productiva, para que generen desarrollo económico. Nosotros vivimos en una provincia potencialmente rica. Nosotros le damos gas a 3/4 de la Argentina. Nosotros podríamos hacer licuefacción de gas y exportar gas desde Tierra del Fuego a otros países del mundo en buques tanque. Nosotros somos la provincia más cercana a la Antártida. Hay más de 22 países en la Antártida que necesitan servicios. Tenemos petróleo, tenemos pesca, tenemos turismo. Somos una provincia potencialmente rica que no se desarrolla porque el gobierno provincial tiene el 90% de sus recursos asegurados por el goteo de coparticipación. ¿Y qué? Perdón. No, que me llama muchísimo la atención lo que usted está diciendo, digamos, el hecho de que, digamos, por una cuestión de inercia, digamos, viven de lo que llega de la nación, del tesoro, a través de la coparticipación, y es como que hay cero iniciativa privada como para hacer algún tipo de emprendimiento de los que usted está mencionando. Mira, Laura, la Argentina tiene problemas intangibles. ¿Cuáles serían los problemas tangibles? Y los problemas tangibles serían no tener petróleo, claro, no tener pesca,
Turín, ¿qué es lo intangible? Es lo que tenemos que diseñar nosotros para extraer eso, para generar empleo y para generar riqueza. Esos problemas no los podemos resolver, porque el 90% de los recursos provinciales con los cuales se pagan salarios, o lo que decía antes, a veces de manera directa o de manera indirecta, porque también hay en estas provincias patagónicas una corporación público-privada que vive del Estado, el 80% de la población termina viviendo dependiendo de parte del Estado. Ahora, para que se genere ese desarrollo económico, la verdad es que poner más impuestos, lo único que hace es ahuyenta a alguien que puede venir a invertir. Digo, nosotros tenemos la presión impositiva más grande de la Argentina. Tenemos una legislación laboral terrible. Creo que esto de retraso de la provincia de Buenos Aires, si se llega a hacer la reelección de los intendentes, me parece que es un atraso en el sistema democrático para toda la Argentina. Digo, esas son las cosas que nos tienen que mover a nosotros para generar un país distinto. Nosotros tenemos que eliminar impuestos distorsivos. Mirá, claro. Alguno te va a decir 167 impuestos, otros 170, otros 173. Lo cierto es que de esos 170 y pico hay impuestos que son nacionales, hay impuestos que son provinciales y hay impuestos que son municipales. Entonces, hay impuestos que son distorsivos y que generan que no haya inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay inversión y actividad privada, no hay un Estado que recaude. El Estado nacional sigue viviendo por la coparticipación federal, que en definitiva, ¿qué es? Es darle valor a los recursos extractivos que tiene la Argentina. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. En este marco de lo que usted habla del incentivo a la producción, a generar emprendimientos y oportunidades de empleo, hoy llegó al Congreso la Ley de Compra Argentino de parte del Poder Ejecutivo. Ya se había anticipado, pero ya se está viendo que puede ser uno de los temas de extraordinarias. Este incentivo para que la administración pública compre productos en su mayoría entre el 40 y 50% de producción nacional. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que realmente puede ser una propuesta interesante? Mira, no lo vi en detalle porque hoy marqué a las 9:30 de la mañana, lo leí ahí en el WhatsApp. Hay que analizarlo. Me parece bien. Lo que sí nosotros tenemos que considerar que muchos de los productos que tenemos en la Argentina tienen algún insumo importado. Y yo creo que está bien incentivar a la industria nacional, pero me parece que la mejor forma de incentivarla es reducir los impuestos, es hacer un esfuerzo por modificar la legislación laboral, es hacer un esfuerzo por modificar la carga tributaria. Yo creo que ahí es donde el Estado... Mira, hay una frase de un canciller alemán que llamó Willy Brandt en la década del 60 que yo siempre la repito. Un gobierno debería buscar todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario. Con un Estado solo no se construye la economía ni un país. Con el mercado tampoco. Hay un juego y un equilibrio entre las dos partes. Y me parece que eso es lo que nosotros deberíamos buscar desde el Congreso. Diputado, aparte de los beneficios que usted bien decía recibe Tierra del Fuego por la coparticipación, también está la promoción fiscal a la industria que está en Río Grande, si mal no tengo entendido, la industria manufacturera. Y inclusive el presidente durante la campaña anunció la continuidad de ese servicio, de esa promoción que vence en 2023. Si mal no tengo entendido, el presupuesto que se rechazó tenía algún artículo referido al tema. ¿Cómo está esta situación? Bueno, la Tierra del Fuego es una provincia, la última provincia, la 23. Tenemos 24 distritos en Argentina, la 23 es Tierra del Fuego. La última provincia que se conformó para que viniera gente a poblarla en la década del 70. Se hizo una ley de promoción económica, la ley 19640, y unos años después se generó el régimen de promoción industrial. La verdad es que se generan muchos beneficios para industriales, pero también es cierto que eso da empleo en Tierra del Fuego, con lo cual creo que es un régimen promocional que tiene que ir a través del tiempo ganando competitividad, sacándole la ayuda del Estado y ganando por sí solo competitividad. Para eso, ¿qué habría que hacer? Yo presenté un proyecto de ley. Habría que hermanarlo con otro que tiene Brasil, en Manaus, donde vos buscás generar un clúster de empresas, donde buscás incorporar la economía del conocimiento,
donde buscás generar innovación y desarrollo tecnológico, y entonces estableces un plazo en una cantidad de años. Porque si vos no estableces ese plazo, lógicamente nadie va a ir a invertir una suma importante de capital si no tiene una cantidad de años como para recuperarlo. Entonces, Manaus plantea que su régimen promocional termina en el año 2073. Y eso lo planteó desde que se inició. Nosotros cada tanto, cuando viene una elección, para conseguir algunos votos más, le damos unos años y entonces no sabemos qué empresarios se benefician y cuáles no. Además, en la Argentina, yo dentro de este proyecto que presenté, contemplaba que los empresarios pongan un fondo anticíclico para que cuando el ciclo de baja de la economía pegue, no sea el Estado el que se tiene que hacer cargo de los trabajadores que quedan sin salario. Porque además muchos de esos empresarios que están allá, cuando cierra ese régimen, son importadores acá en Buenos Aires, con lo cual pescan medio en la pecera. Entonces, generar un sistema donde se beneficie al que invierta capital y genere trabajo, pero también le damos un tiempo para que vaya ganando competitividad, para que no compita de manera desleal con nadie en Argentina que haga la misma actividad, y llegue un momento donde se considere que el sistema ya maduró y no hay que seguirlo ayudando. Ahora, sus colegas de Tierra del Fuego habitualmente dicen que la industria tecnológica de Tierra del Fuego nunca pueden competir con la de Manaus, porque en Manaus los sueldos son bajísimos, que no hay promoción que pueda equipararse. ¿Usted qué opina? Bueno, puede ser. Yo lo que creo es que lo que hay que pensar no es en los sueldos, sino lo que creo es que hay que pensar en que hubo en Tierra del Fuego empresas líderes que exportaron tecnología. Entonces ahí es el Estado el que debe, a través de estas cuestiones intangibles que son las normas de juego, poner esas condiciones para que eso se cumpla. FAMAR es una empresa electrónica de Río Grande. ¿Viste? Cuando vos apretabas en una radio de un auto un botón y escaneaba una frecuencia y se paraba en una frecuencia, bueno, eso se diseñó en Tierra del Fuego, lo diseñó un grupo de 23 ingenieros, eso se vendió a Japón y a China como tecnología, y eso demuestra que se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, ¿qué hay que incentivar? Hay que incentivar el desarrollo tecnológico, hay que incentivar el clúster para que haya empresas que compitan pero colaboren al mismo tiempo entre sí, y si vamos a generar un polo industrial que sea de alta tecnología y no que sea un polo que sepamos que en pocos años vamos a tener nada. Diputado, lo cambio de tema nuevamente. Laura Serra le pregunta, yendo al turismo, que es justamente una de las industrias que tiene Tierra del Fuego, que aprovecha y muy bien, sobre todo cuando hay turismo extranjero, quería preguntarle cómo, bueno, si se está revitalizando el turismo allá en su provincia a partir, bueno, de estas promociones, el previaje y una serie de incentivos que se imparten desde la Nación. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo está la situación también sanitaria en Tierra del Fuego? Si eso de alguna manera perjudica o no el turismo allá. Tengo entendido que justamente Tierra del Fuego es uno de los destinos favoritos para quienes justamente han aprovechado este sistema de previaje lanzado por el Ministerio de Turismo. Así que bueno, quería saber cómo estaba mirando usted esta nueva temporada turística en su provincia. Bueno, la verdad es que sí, me parece que es una buena medida de viaje. Me parece que tuvimos muy buen turismo en el invierno. Ajá. Tierra del Fuego es un lugar en la Argentina, junto con Calafate, que recibe mucho turismo internacional. Nosotros tenemos turismo de barcos. A Tierra del Fuego llegan dos tipos de viajes por barco. Un viaje que lo hacen los buques de mayor porte, buques de 1000 pasajeros para arriba. Esos buques vienen en octubre, noviembre y se quedan hasta marzo. Hacen Puerto Madryn, entran en el Estrecho de Magallanes, van a Punta Arenas, tocan Ushuaia, tocan por ahí el puerto argentino o hacen una pasada cerca de la Antártida, y ese viaje lo repiten hasta marzo. Y después tenemos otro tipo de viaje que son unos barcos charteados, generalmente rusos, que llegan a Tierra del Fuego y hacen Ushuaia-Antártida, viaje redondo se llama eso, cuando un barco sale de un puerto y llega al mismo puerto, y esos viajes duran 7 días. Ese turismo está bastante menguado por toda esta cuestión sanitaria
de no ponernos muy de acuerdo todavía con la pandemia. Pero sí en la Argentina lo que nos pasó es que muchísimos argentinos que antes iban al exterior empezaron a viajar por el país y se dieron cuenta que el país es uno de los países más lindos del mundo, que tiene atractivos que son impresionantes. Yo siempre digo que el mejor lugar del planeta para vivir es la República Argentina. El Fuego es una perla. Nosotros somos la única ciudad trasandina que tiene el país. Estamos en la ladera de una montaña cargada de bosque, en la costa del mar, que es el Canal Beagle, que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico. Un lugar espectacular donde muchos argentinos lo conocieron, y eso nos vino muy bien para que se reactive la actividad turística. Diputado, sí. Voy a agregar una cosa más. Es muy importante para nosotros el avión. El avión, nosotros claro. somos aerodependientes. Nosotros, para salir de Tierra del Fuego, tenemos que pasar por 2 fronteras y tenemos que pasar por otro país. Y el avión muchas veces es nuestro mejor médico. Nosotros somos la última provincia que se generó, así que tenemos mucha familia por fuera de la provincia. A veces le pasa algo a la familia y quieras atender, o a alguien que tiene que ir a Tierra del Fuego. Me parece que es muy importante también retomar en eso, tener una política más de cielos abiertos y tener un poco más de aviones para poder tener más turismo, pero además para tener conectada una provincia que es aerodependiente. Diputado, recién hablaba de una pandemia en la cual no nos terminamos de poner de acuerdo. ¿Qué opinión le merece el pase sanitario y cree que podría ser implementado en su provincia? Yo creo que no. Yo creo que la Argentina, mira, a mí hay un tema que me llamó muchísimo la atención, que es, entonces que yo estoy en un grupo de amistad con la oficina comercial de Taipei en la Argentina, que es Taiwán. Taiwán es la China nacionalista. En Taiwán viven 23,6 millones de taiwaneses. Y Taiwán tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, una de las provincias más chicas de la Argentina. ¿Sabes cuántas muertes por COVID hubieron? 1.800. Nosotros tuvimos 10 veces o 9 veces esa cantidad. Yo creo que no le invocamos todavía a la política sanitaria, no le invocamos al tratamiento de la pandemia. Me parece que ahí fuimos improvisando. Y no puedo entender, más allá de respetar la independencia de cada una de las provincias, que no haya en esto una política nacional que fije lineamientos para que todas las provincias hagan algo parecido. Me parece, imagínate nosotros saliendo de Tierra del Fuego y llegando a Buenos Aires. Yo tengo más de 10 viajes con mi familia en auto. Son 3 días de viaje pasando por 4 o 5 provincias. Imagínate que te tocara a vos pasar por 2 provincias que tuvieran pase sanitario y por 2 provincias otro. O sea, es un disparate. Diputado, bueno, le agradecemos el contacto y que tenga buen fin de año. Seguramente nos vamos a ver en sesiones extraordinarias. Bueno, les agradezco a ustedes la nota. Aprovecho para mandarles un saludo a los 3 diputados que siempre está cerca de nosotros en toda la actividad parlamentaria. Que terminen muy bien el año y que en el 2022 se cumplan todos sus años. Gracias, diputado. Muchas gracias. Nos vamos de Ushuaia y seguimos acá en Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, porque la legislatura está en este momento siendo un poco el epicentro del debate político, y quien se introdujo es ni más ni menos que el presidente de esta Cámara, Sergio Massa, ¿no? Exactamente, habló, digamos, Sergio Massa se expresó como jefe político de un grupo de 12 diputados y 4 senadores del Frente Renovador, en medio de una pelea, una tensión que hay entre el Frente de Todos y un sector de Juntos por el Cambio que está con ganas de avalar esta marcha atrás. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Con muchas ganas unos y con muy pocas ganas quienes
María Eugenia Vidal y quienes supieron hacerlo en su momento esa normativa, y ahora no quieren que haya esa marcha atrás, pero los intendentes de todos lados están presionando. Así que nada, ahí vamos a leer un poquito. Es intendentes contra no intendentes. Sí, de todos los dos partidos, ¿no? Entre los partidos, entre lo institucional, entre... Una pelea similar a lo que vemos de lo que es el pacto fiscal entre los gobernadores, los que tienen responsabilidades ejecutivas y quienes están más en la formación de ideas. En este caso se quieren quedar, no quieren plata, sino mandatos. Exacto. Sí, bueno, es ahí distinto. Sí, no, pero acá es una cuestión de aferrarse al cargo como sea, digamos, con las triquiñuelas posibles, de las renuncias, de las licencias, exactamente, de los 2 años y un día fuera del cargo. Además, lo que significa esto de estar hablando de reelecciones indefinidas y modificación de leyes, ¿cuánto hace que tuvimos elecciones? Creíamos que el tema electoral ya estaba superado. Bueno, justamente estamos no quieren hablando. que llegue este debate cuando empiece la campaña electoral. Quieren liquidarlo en este año y que el año que viene se hable de otra cosa, ¿no? Tenerlo resuelto. Exactamente. Ahí les pido la primera placa que clarifica un poco. Ahí Sergio Massa dice que creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia. A ver, no es que no se permiten las reelecciones, sí se permite por un periodo. Y esta ley, ahora que empieza, es cuando entraría en vigencia, porque cuando está por entrar por ahí un tercer mandato de estos intendentes a partir de 2023, la ley impone este freno. Entonces, tenemos un montón de intendentes de los dos lados, de oficialismo y oposición, que han pedido licencia para asumir cargos, que han buscado la vía o también incluso han renunciado para que no se cumpla esto de, si vos tenés 2 años y un día fuera de ese mandato de intendente, es como que ese mandato no cuenta y caduca. En 2 años te podés volver a presentar. Sos un desconocido. Sos un desconocido, volvés otra vez a la zona. Nadie te garantiza que en 2 años vas a volver. Pero es poco tiempo. ¿Cómo? Más difícil es en 4. Más difícil es en 4, pero bueno, también esas jugadas políticas a veces dañan o ensucian, ¿no? A ver, otra frase que tenemos por ahí. Vamos a votar en contra de las reelecciones indefinidas. Si el presidente y el gobernador tienen un límite de 2 mandatos, no entiendo por qué ese límite no deberían cumplirlo los intendentes. Fuerte esto, ¿eh? Fuerte. Fuerte porque no lo cumplieron nunca, en realidad, y justamente ahora que lo iban a cumplir por primera vez, están haciendo todo lo posible para no cumplirlo, y Sergio Massa, que es ni más ni menos que presidente de la Cámara de Diputados, fija su posición. Fija su posición y mete ahí, como decíamos, en un momento en que los números están complicados, bueno, 12 diputados y 4 senadores son un número interesante como para torcer o para evitar esta movida en la doble sesión en la legislatura bonaerense. Así que preparándose ahí, los 12 diputados y los 4 senadores del Frente Renovador van a cumplir con un mandato que además hace a la identidad del Frente Renovador. Acá es cuando Sergio Massa se aferra al sector. Claro, porque le dio los votos en 2016 para que esta ley sea sancionada en la legislatura bonaerense, los votos que le hacía falta entonces a Cambiemos. Exactamente, forma parte de esta coherencia, lo mismo que te comentaba recién de María Eugenia Vidal, ella dice lo mismo. Si en ese momento sí. En contra de lo que podrían aprobar muchos diputados de su partido. Sí, ahí está. La alternancia, la renovación y la búsqueda de desafíos distintos para quienes hacen política deben ser vistos como la oportunidad de repensarse permanentemente y de buscar nuevos desafíos. Mensajes internos también. Sí, pero que lo saca para afuera. Lo sacan para afuera y no lo hace. Y me sorprendió. Firman una nota con los nombres de los legisladores que ahí se dio a conocer hace un rato. Bueno, nosotros no lo vamos a avalar. Así que ahora la suerte está echada en la legislatura. Se está cocinando, doble sesión se convoca. Primero Senado, después diputados, pero todavía no se sabe cuáles van a ser los proyectos que se van a tratar, porque hay muchos, ¿no? Está el proyecto para hacer lo que decía recién Daniela, que es que quienes renuncien a un cargo como intendente 2 años antes no puedan después presentarse, sino que se compute esos 2 años como un mandato. De eso les gusta hablar a todos. Lo que no hablan es que hay proyectos presentados de todos los partidos para volver a las reelecciones indefinidas, o sea, para eliminar esta ley. Inclusive hay uno que dice directamente reelecciones indefinidas, o sea, el mandato dura 4 años y listo. Ahora, vos que sos un conocedor de la legislatura bonaerense, yo no lo soy, admito que soy neófita en el tema y sé que la legislatura bonaerense
digamos, es un agujero bastante oscuro, ¿no es cierto? Pero estos temas se tienen que tratar sobre tablas, ¿o no? Exactamente. Entonces, en este momento las sesiones son sobre tabla. Es muy común que se hagan sesiones sobre tablas porque están buscando un número grande, ¿no? Claro. O sea, no pasó por comisión, las comisiones son casi inexistentes, van los asesores, no van los diputados y los senadores. Por lo tanto, acá se está buscando un gran acuerdo y justamente Vidal y Massa lo que hacen es interrumpirlo, ¿no? Claro, pero ese acuerdo entre Vidal y Massa no reúne los dos, el tercio que le podría evitar tratarlo sobre tablas. Aparentemente en el Senado estarían los números y están buscándolos en diputados, e inclusive escuchaba hoy y leía que están buscando algún atajo para que esos 2 tercios sean solo necesarios para iniciar el debate y después se pueda constituir la Cámara en comisión con mayoría simple. Estaban buscando algún artículo reglamentario. Querían resolverlo de la rosca, me da la sensación. Claro. Encontrar un número alto e imponerlo. Me da la sensación, coincido con el presidente de la Cámara, no voy a evitarlo, con Sergio Massa, porque estos temas, una vez que haces un avance institucional, una regresión, realmente es muy dolorosa para la gente y creo que no le sirve a nadie. A los intendentes que sean reelectos, si es que los hay, a partir de un atajo de esta ley, van a ser deslegitimados del primer día, estoy seguro. La verdad que no. Bueno, no en caso, por ejemplo, como Mendoza. Mendoza no habilita ni siquiera una reelección. Perfecto. A gobernador, sí. A gobernador. Bueno, ahí hablábamos, presidente, gobernador. Creo que para los intendentes podría correr lo mismo, incluso. No, les contaba a manera de antecedente histórico, ¿no? El primero que digamos, llevó adelante este modus operandi, ¿no? De no considerar el primer mandato como primer mandato antes de una reforma en este caso constitucional en una provincia, fue Eduardo Angelós en Córdoba, que justamente quería un tercer mandato, no se lo permitía la Constitución provincial, reformó la Constitución provincial para justamente habilitar un tercer mandato como si fuera el segundo, considerando que el primero no era válido porque era previo a la reforma constitucional de la provincia. Entonces, así habilitó ese tercer mandato que terminó siendo nefasto para la provincia de Córdoba. Arrancan mal, Lau, arrancan mal, porque arrancan deslegitimados, ¿no? No, realmente arrancan con plazo fijo. Terminó muy mal el gobierno de Angelós, aquel Angelós que ustedes recuerdan. Había sido candidato a presidente. Fue candidato a presidente del radicalismo, que blandía el lápiz rojo de ser un hombre del orden, de buscar equilibrios fiscales, etcétera, en una situación, una coyuntura. ¿No? Una denuncia de corrupción fuerte por la quiebra. Tuvo una denuncia de corrupción fuerte, efectivamente. Tuvieron sus hijos involucrados. No terminó para nada bien, al contrario, la provincia terminó literalmente incendiada. No, digamos, incendiada, pero sí, con mucho pasajes, conflicto, recuerdo, mucho conflicto. Sí. La salida de Angelós fue realmente muy intempestiva y, digamos, al contrario a como asumió con toda la expectativa de la democracia y todo lo demás, terminó saliendo por la puerta chica. Digamos, después fue senador, acusado de corrupción, que tuvo que pedir licencia, en fin, el derrotero de un hombre que se vanagloriaba justamente, un hombre radical, digamos, que hace de las instituciones, de la institucionalidad, la prolijidad, los buenos hábitos institucionales, terminó como así terminó. Por insistir en un tercer Quedaron mandato. algunos textuales más para seguir repasando ahí sobre este tema. No creo en las reelecciones indefinidas por principio. Y es una posición que sostuvimos siempre. Nadie debe sentirse sorprendido porque, llamó la atención esta declaración. Recordemos que Massa tuvo 2 mandatos y no 3 porque no quiso. Exacto. ¿No? Porque en ese momento no se podía, existía ley. Sí, la siguiente, hay también la ley que prohíbe las reelecciones de intendentes, la impulsó el Frente Renovador y tuvo el apoyo de Vidal. Ahí habla de esto que estábamos diciendo recién, de hace 5 años que parece que ya 2016, fuera una vida, y creemos en los municipios como primer mostrador de servicio al ciudadano, creemos en el límite a las reelecciones como freno a la feudalización de los municipios. Yo sigo escribiendo el tigrense cuando pongo, sí, ya sé que, pero
como él, como referente que fue intendente de Tigre y sigue cada tanto en ese tema, ¿no? Creemos en las policías municipales como herramienta de prevención de seguridad y creemos en la alternancia política como mecanismo de control de la transparencia. Así que bueno, declaraciones de Sergio Massa que vienen a alinear a los legisladores de su espacio en las dos cámaras y ver cómo se desarrolla hoy cerrando el año parlamentario. Hoy cierra ahí la legislatura bonaerense, mañana cierra el Senado y se termina todo lo que es 2021 en lo parlamentario y veremos qué pasa. Faltan algunas provincias, mirá que algunas provincias también tienen su cierre, ¿no? Córdoba, sí, claro. Las legislaturas, semana de legislatura. Pero recién escuchábamos al diputado Tito Stefani hablar con Laura Serra del consenso fiscal que ayer firmaron gobernadores, 23 gobernadores, todos menos Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente Alberto Fernández, y que pronto va a tener que pasar por este Congreso porque es una ley, en realidad es un pacto entre gobernadores y el presidente que toma formato de proyecto de ley, y se me hace que en las extraordinarias lo vamos a estar escuchando, pero quien nos va a contar todo, quien sabe todo siempre de este tema, es Laura Serra. Bueno, vamos a pedir la ayuda de nuestro productor para que vaya poniendo las placas. Ahí la estamos viendo en pantalla, el Consenso Fiscal 2022. Porque, a ver, acá hay algo que me parece que está pasando desapercibido, ¿no? Que el Consenso Fiscal no termina con la rúbrica de los gobernadores y el presidente de la Nación en este caso. Este consenso fiscal, al igual que los anteriores, tiene que ser debatido y también aprobado por ambas cámaras del Congreso. Y por cada legislatura de cada provincia que adhiere. Exactamente, que la Pampa con lo en su cual momento no firmó y exactamente, se salió. por eso es que hemos elegido este tema, porque va a ser un tema de trabajo parlamentario, y me permito adelantar que no va a ser sencilla su aprobación, por cuanto no muchos están de acuerdo con la habilitación de la suba de impuestos que justamente permite este proyecto de ley, y hemos visto que esta Cámara de Diputados ha resultado ser un escenario por demás imprevisible a la hora de definir las mayorías en torno a un proyecto de ley, ¿no? Lo hemos visto con el presupuesto, también con bienes personales, veremos con consenso fiscal. De todas maneras, no parece que haya demasiado apuro. De hecho, el Consenso Fiscal 2021 recién se convirtió en ley en junio de este año, con lo cual no es algo que necesariamente los gobernadores necesiten la herramienta en el acto como para poder activar algunos de los ítems que contempla el consenso fiscal del próximo ejercicio, pero lo cierto es que sí, necesariamente tiene que pasar por el Congreso y, como bien decías, Mauricio, por las legislaturas. A ver, este nuevo consenso fiscal es, como decíamos, el segundo que se firma durante la gestión de Alberto Fernández y fue firmado entre la Nación y 21 provincias. Hubo una de ellas, bueno, no es provincia, pero es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que no iba a firmar este consenso, tampoco lo hizo en las anteriores oportunidades, con, bueno, el eslogan de Juntos por el Cambio, de que ellos no van a habilitar o no están de acuerdo con la suba de nuevos impuestos, pero al mismo tiempo también Rodríguez Larreta aclaró que no firmaba este consenso fiscal por cuanto si lo suscribía, de alguna manera se habilita un acuerdo para... Te obliga a un acuerdo. Te obliga a desistir de las causas judiciales contra la Nación. Exactamente. Y como sabemos bien, como bien decís vos, Mauricio, la Ciudad de Buenos Aires tiene un litigio pendiente en la Corte por el tema de la coparticipación federal, el punto y pico que se le trajo a la Ciudad de Buenos Aires en beneficio de la provincia de Buenos Aires. De hecho, San Luis y La Pampa, que son las otras dos provincias que faltan, no se adhirieron en 2017 porque no querían desistir de sus reclamos, ¿no? Exactamente. El objetivo de este pacto fiscal es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado. Obviamente esto es lo que difundió ayer la Casa Rosada, ¿no? No es lo que opinan. La carátula. Exactamente. A ver si seguimos con las siguientes placas, los puntos claves de este Consenso Fiscal 2022, trabajar en un programa integral de simplificación y de coordinación tributaria federal, fortalecer el padrón federal, es decir, la creación de un registro único tributario
para, bueno, evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o de las contribuyentes en ingresos brutos. Bueno, esa es una asignatura que se propone este Consenso Fiscal 2022, que al mismo tiempo propone consensuar un proyecto de ley que fortalezca el organismo federal de evaluaciones de inmuebles. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante, sí, porque sobre el valor de los inmuebles se aplican las alícuotas de bienes personales a nivel nacional y el inmobiliario en las provincias. Y están muy desactualizados. La zona núcleo de la Argentina, sur de tu provincia y noroeste de la mía, tienen la producción agropecuaria más grande del mundo y, según dice, las evaluaciones de las propiedades de las tierras son bajas. Exactamente. Y el hecho de que se pueda hacer a nivel nacional, es decir, yo no sé hasta qué punto... No ocurrió nunca eso. No, pero yo no sé hasta qué punto esto no... Lo estoy pensando en voz alta ahora. No interfiere en las potestades, es que en la autonomía. Por eso está el acuerdo. Tiene que ser parte de un acuerdo. Exacto, o sea, bueno, no pero hay que ver. No, pero acá dice consensuar un proyecto de ley, es decir, que venga, claro, tiene que haber un acuerdo parte con de una ley convenio. Claro, pero yo no sé hasta qué punto las provincias se van a dejar que la nación. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué le sirve, Lau? Porque al haber una evaluación alta, las provincias pueden cobrar más impuesto inmobiliario. Y como no lo saben hacer, evidentemente, porque tienen evaluaciones bajas, aparentemente la FIP tiene mejores instrumentos. Ah, ok, me ahora parece entendí. Que viene por ahí, ¿eh? Bien, me parece, ahí entonces puede ahí ser. Cierra más. Puede ser. Bueno, seguimos con los puntos claves de este consenso fiscal suscripto ayer. Por un año se abstienen las provincias que suscriban este consenso de iniciar procesos judiciales, lo que hablábamos de recién, y suspenderán por igual término los ya iniciados, al tiempo que la Nación se compromete a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación. Claro. Así que bueno. No le puede hacer juicio al Estado si haces este pacto, ¿no? O lo frenas por 12. Hasta 2017 estaba lleno de juicios la Corte Suprema y no quedó ninguno. Exactamente. Bueno, después el impuesto sobre los ingresos brutos se acordó considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota. Y se establecen las alícuotas máximas para un conjunto de actividades. Esto es, se puede grabar Netflix, para ser más claro, ¿no? Y hay una listita que tiene el consenso, el que la quiere ver, de alícuotas máximas por actividad. Algunas suben, la industria papelera creo que sube respecto a lo que había. Muy bien. O sea, que el que tiene empresa, fíjese ahí la listita, a ver cuánto puede pagar como máximo, ¿no? Interesante. Bueno, del impuesto a los sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. Claro. Bueno, un impuesto a los sellos que es muy cuestionado, ¿no? Claro. Sobre todo en las empresas radicadas en las provincias. Siempre estamos hablando de impuestos provinciales que son parte de esa gran presión impositiva que denuncian las empresas. Cuando se habla de presión impositiva se habla más de las provincias a veces que de la nación. Efectivamente. No estarán sujetos a la alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar. ¿Cómo me explicas esto, Lau? No sé, pero me parece que ahí hay una... Yo te pido que me lo una expliques. trampita, más que una trampita, una gran trampa, donde, como vos bien decías, ¿no? Hace un rato que hay temas en los cuales los políticos rápidamente se ponen de acuerdo, no importa el color partidario, ¿no? Los juegos de azar, recién lo hablábamos por el caso de Córdoba, que están debatiendo un proyecto de ley. El juego online. El juego online, efectivamente, que tiene a Córdoba bastante en vilo. Aclaremos que no está sujeto a alícuotas máximas, que se puede cobrar una muy alta, ¿no? Claro. No es que se va a bajar, pero claramente se deja a cada legislatura lo va a definir y van a cobrar alícuotas altas. Claro, obviamente. Bueno, seguimos enumerando algunos de los puntos claves de este consenso fiscal. Se alcanzaron acuerdos también respecto del impuesto a los automotores, el inmobiliario y a la transmisión gratuita. Ese es el lío. Transmisión gratuita es herencia. Claro. Herencia y donación. Un impuesto que está derogado que volvería a las provincias, según lo que quiera cada gobernador. Las provincias quieren, claro, exactamente. Las provincias quieren. Herencia y donación. Ojo que muchos donan para no hacer sucesiones, no pueden escriturar y ahora van a pagar un impuesto.
Así que el que quiera repartir, aquellos que quieran ya definir un poco cómo va a ser el reparto de sus bienes. Es polémico porque vos no subís los ingresos porque recibir una herencia, ¿no? Al otro día que estés el mismo sueldo. Hasta que no lo rentabilices. Pero siempre es mejor recibirlo que no recibirlo, sí, no, así seguro. que vamos Ahora por lo pronto la uno dice que vamos a pagar un Bueno, pero impuesto. hablaban ahí en la provincia de Buenos Aires que es el único distrito que lo tiene vigente, porque también hace poquito lo tuvo Entre Ríos, pero lo derogó, que no representa menos del 1% de la recaudación de ARBA es por este impuesto a la herencia. Evidentemente debe tener, primero que no es para cualquier cosa que vos heredes, es lo mismo con el tema de vivienda única y esos bienes que llegan hasta cierto valor, pero también esto debe haber bastantes... Yo hago una proyección a partir de la información que nos da Laura. Si se van a revaluar las propiedades, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, es mucho lo que se gana produciendo soja en algunos sectores. Y eso va a tener un valor inmobiliario nuevo. Claro. Y se va a heredar. Yo te puedo asegurar que un campo en alguna que otra zona vale mucha plata, la gente se muere y se lo pasa a los hijos. Exacto. Y si sobre eso va a haber una alícuota, quizás se puede proyectar un impuesto que hoy no vemos y que en el tiempo puede ser importante, ¿no? Vamos, por lo pronto lo pidieron. Laura nos cuenta que lo pidieron. Vamos a ver, finalmente, hubo repercusiones de todo tipo, ¿no? Porque hubo gobernadores que ya dijeron que no pensaban instrumentarlo. Los otros días estuvimos al aire con Marcelo Casareto, que fue quien lo instrumentó en su provincia Entre Ríos, y que lamentablemente, según él, fue revocado, finalmente fue eliminado finalmente este impuesto a la herencia. Porque, bueno, no dio los resultados o generó tal controversia en la provincia que finalmente fue eliminado y ya no se cobra más. Pero bueno, el hecho de que ya esté habilitado, bueno, a los gobernadores es una fuente de ingresos que con el manto del progresismo pueden llegar a aplicar. Puede venir. Este punto que pones acá es clave y es el que, si mal no tengo entendido, se viene incorporando de la llegada de Alberto Fernández, ¿no? A ver, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de endeudamiento responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021 y por las operaciones de reestructuración de deuda. Así que bueno, eso tiene que ver. Me parece que apunta a no tomar deuda en dólares para gastos corrientes, que es lo que hicieron casi todas las provincias. Solo lo que hayan tenido autorizado en este momento, si les quedó alguna línea pendiente o algún acuerdo pendiente, eso sí, el resto... Renovarlo, ¿no? Que en la provincia en 2016 casi todas tomaron deuda en dólares para gastos corrientes, después no lo podían pagar. Exactamente. Así que eso, bueno, es un límite creo que saludable, ¿no? Sí. Bueno, ahí estaríamos... No, queda un punto más. A ver, queda un punto más. En cuanto a la responsabilidad fiscal, se retomará la vigencia de los artículos suspendidos de la ley número 25917 y se incorporará que la regla límite del crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el crecimiento del PBI. Y que justamente el producto el producido del endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes salvo excepciones. Salvo excepciones. Veremos qué excepciones, pero por lo pronto vos no podés gastar más de lo que creciste como provincia. Exactamente. Bueno, gracias, Laura. La verdad que vamos a estar en febrero estudiando este tema y yo por lo menos me voy a guardar tus placas para repasarlo cuando llegue a comisión. Pero hoy también llegaron dos proyectos de ley. Uno, el régimen simplificado. Aparentemente, si tenés una actividad informal, te vas a poder incorporar a lo que se conoce como monotributo con excepciones, en realidad con exenciones de un par de meses de la cuota mensual que habitualmente pagan los monotributistas, pero también el otro proyecto es el de compra nacional. Si podés ser proveedor del Estado, podés llegar a tener privilegios, o mejor dicho, podés llegar a ser priorizado si esta ley que envió el gobierno se aprueba, y Dani Musetic nos cuenta. Sí, a ver, es un anticipo. A ver, tenemos ese
cúmulo de proyectos que pensamos que se van a tratar en extraordinarias, pero hay algunos que ni entraron, por ejemplo. Dejanos soñar, entonces decíamos, entró, ¿no? Ya me decís. No, pero hablamos, por ejemplo, la ley de agrobioindustrial. No lo vimos el proyecto. Hay proyectos que se hablan, que se están hablando, y bueno, hoy entra este proyecto del Poder Ejecutivo, uno el del monotributo, el otro el de compra argentino, con algunos detalles de lo que vamos a estar charlando seguramente en extraordinarias. Ahí les voy contando. Es un proyecto del Poder Ejecutivo y da preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado y los organismos descentralizados. Es decir, que todos estos, ahí hay una ley que especifica, una ley previa que especifica cuáles son todos los organismos, todo lo que se te ocurra, desde el PAMI, desde todos los organismos descentralizados. El PAMI es la gran incorporación, la gran novedad, ¿no? Exactamente. Porque es un gran comprador. Exactamente, ahí lo muestra, habla de todo y aclara específicamente los servicios de la Seguridad Social, habla del PAMI y aclara, a ver, para que tengamos en claro, un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción. O sea, si vale más que el 40% de lo que vale importarlo, eso ya no se queda fuera. Queda fuera. Claro, bueno, es un incentivo y hay la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional. Ahí, digamos, por ahí nos parece alto o bajo, te puede parecer este 50%, lo cierto es que hay un montón de cosas, por ejemplo, para la obra pública que no se producen en Argentina, que es inviable. O sea, pero muchísimas. Se depende, por ahí en cuanto a lo que hablamos de la provisión de productos en sí, puede ser, pero lo que es la obra pública y un montón de insumos de la construcción, de lo que es obras viales, de obras de ingeniería grandes y todo eso, hay un montón que Argentina no está en condiciones de sobrellevar la provisión de esos productos. Claro, el proyecto lo que busca justamente es sustituir importaciones y hablan de 500 millones de dólares, ¿puede ser? Que pueden llegar a recaudar. Sí, habla exactamente, habla de, el proyecto no habla en sí de números, pero es la estimación que se empieza a hacer. Aclaremos, se recaudaría ese dinero porque se dejaría de importar, entonces se dejarían de perder divisas, ¿no? Exacto. Estamos viendo muchos proyectos en el Congreso de este tipo. Todo tiene que ver con el dólar. Todo tiene que ver con el dólar. De frenar esa salida de dólares, de evitar la importación. Por supuesto que por un lado tenés lo que es dejar de gastar esas divisas y también el incentivo al uso de los productos acá. Recién hablábamos con el diputado de Tierra del Fuego, que también son régimen de incentivos para usemos lo que tenemos acá, evitemos utilizar los cupos de importación, evitemos usar los dólares, demos trabajo a la gente que trabaja acá, a la gente de los trabajadores argentinos. Es muy detallada la ley, pero señalé una parte, habla de la autoridad de aplicación y de la jefatura de gabinete de ministros, pero habla de un control por parte de una comisión bicameral de contratos de participación público-privada. Que no tiene que ver con la que vimos otros años, ¿no? Aclaremos, porque Laura me está mirando porque... No es él. En ese momento lo que hacían eran licitarse corredores en dólares. Entonces, para eso teníamos el famoso PPP. En este caso, sería para Producto Nacional. Nada, y le hubieran buscado otro nombre, sino también... Claro, no son los PPP, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Miren, ya estoy vislumbrando trabajo parlamentario. Convocará a la autoridad de aplicación con una frecuencia semestral y su rol es analizar los contratos. Ahí también incluye a la AGN. La Auditoría General de la Nación. A la Auditoría General de la Nación. Que tiene que auditar cada contrato público. Exactamente, cada contrato, pero como sabemos la Auditoría General de la Nación trabaja ex post, así que no es en vivo. Claro, después se lo manda al Congreso, el Congreso tiene entonces lo manda al Congreso, va a haber ahí un trabajo en conjunto y bueno, a ver, esto... Estamos hablando finales de 2021, una aprobación cercana al inicio de las ordinarias, como rápido. Es una puesta en marcha... Una esperanza sería eso. Exacto. Digo, es un proyecto que
mira un poco al mediano y largo plazo también, Sí, porque totalmente. no es inmediato. Establece multas y sanciones de entre el 5 y el 50% del valor del contrato para quienes no cumplan con esta normativa. O sea, quienes se hagan los distraídos y digan, yo no, estamos hablando de gente que ¿Sabés que contrató me el olvidé? Estado, ¿no? Mirá, en este caso no Claro. conseguí, bueno. Me gustaba más el importar este producto. La ley, el proyecto lo Ah. explica, entre el 5 y el 50 depende de cuánto te pasaste, de si realmente es algo que vos no podías sustituir por algo argentino. Otra de las multas o sanciones es la suspensión para futuros contratos de entre 3 y 10 años, que eso también duele. Eso duele más, inclusive. Eso duele más. Porque no hay sobrecosto más que pagar, que te lo cubra. te quedas parado, digamos. Y se invita a las provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires a adherirse a esto, ¿no? En principio va todo para la Administración Nacional, pero bueno, en la medida en que esto resulte o se genere un acuerdo político, muchas provincias creo que también lo podrían incentivar y ver de acuerdo a las posibilidades y cómo vienen sus regímenes de contratación, pero se invita acá a que todos los niveles estatales lo hagan. Esperemos que en el decreto de Alberto Fernández, en realidad imaginamos que en el decreto de convocatoria extraordinaria de Alberto Fernández van a estar incluidos estos dos proyectos porque por alguna razón los envió ahora, pero bueno, nunca se sabe. Esperemos, y antes de irnos al corte vamos a escuchar el saludo de José Luis Gioja, diputado nacional por La Rioja. Queridas amigas, queridos amigos, a esta altura del año vale la pena hacer una reflexión, vale la pena analizar cómo nos fue en una Argentina que se quiere poner de pie y que está creciendo. Quiero mandarle a todos un saludo grandote, un abrazo bien fraterno y el sincero deseo de que hayan pasado una muy buena Navidad y que el año que viene venga con todas las posibilidades de ser mejor, con todas las posibilidades de que puedan realizar los sueños que tienen. A todos les mando un abrazo grandote y quiero especialmente a los amigos, a las amigas de este prestigioso canal que es el canal del Congreso Nacional, que es Diputados TV, mandarles también un fraterno abrazo, decirles que son un medio de difusión que tiene que ver con difundir, y perdón por la redundancia, difundir todas las ideas que hoy están en el Congreso de la Nación. Sigan ejerciendo la libertad de prensa, porque con libertad de prensa, sin ninguna duda, la Argentina y los argentinos, con esfuerzo, con trabajo, vamos a salir de esta crisis que vive el mundo y que heredamos lamentablemente de nuestro querido país. A todos, un muy feliz año, que lo pasen muy bien con todos sus afectos y que definitivamente el año 2022 sea el año del arranque de la Argentina. Te informamos, dialogamos, tuvimos consenso. Diputados y diputadas de la oposición. demostramos pluralidad. Diputados y diputadas del oficialismo. Demostramos federalismo. Tuvimos innovación. Tuvimos análisis. Desarrollamos tecnología. Tratamos cada proyecto de ley. Transmitimos todas las comisiones. Transparentamos el trabajo de diputados y diputadas. Transmitimos todas las sesiones. Destacamos la cultura. Te contamos la realidad de los barrios populares. Diversidad de género. Debatimos. Te acercamos a los diputados y a las diputadas. Visibilizamos el trabajo parlamentario. Todo lo que sucedió en el Congreso Te lo contamos nosotros. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más
cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia, buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de la Villa, la ciudad, del conurbano y de todo el país. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y sin fronteras, sin banderas políticas, nada. Yo creo que la necesidad toca la puerta de todas las organizaciones. Nosotros necesitamos que la ayuda del gobierno llegue a las manos de la gente pobre. Pero la mejor herramienta, démosle trabajo. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos en DTV con toda la información parlamentaria, la información de la Cámara de Diputados y con esta novedad que tuvimos hoy, que ingresaron 2 proyectos de ley que recién nos estaba comentando Dani Mosetic, uno de ellos que era el de compre argentino, y con esta expectativa que tenemos de que el presidente, dicen, en la primera quincena de enero defina un temario de sesiones extraordinarias, o sea, diciembre, enero y febrero solo se puede tratar en el Congreso los proyectos que el presidente defina y esperemos que los proyectos que el propio presidente envió sean incluidos. También hay otros que quedaron pendientes. Recién Dani recordaba el proyecto de promoción a la agroindustria, que también está acá en esta Cámara esperando, y hay varios más. Imagino que va a haber un decreto y va a haber sesiones en febrero, ¿no? Qué buena pregunta. Todos queremos eso. Sí, se entiende, o sea, que la primera quincena de enero estaría... no habría nada. No habría nada. Se entiende, claro, por lo que pudimos reconstruir, ¿no? Por lo que pudimos de lo que habló el presidente, sí, de cómo vienen los proyectos, de cómo viene el plan plurianual, que era una de las, por ahí, de las prioridades que pensábamos que se iba a apurar el tratamiento. El plan plurianual no está todavía para ser tratado. De hecho, el acuerdo con el FMI no está cerca de ser cerrado tampoco. Así que enero pasa. Pasadito. Febrero seguramente tendremos actividad, y si hay actividad seguramente va a haber muchos representantes que viajarán, y ahora nosotros nos vamos a viajar al Chaco. Con uno que volvió, diputado de Frente de Todos, Juan Pedrini. ¿Cómo le va, Juan Pedrini?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo vivió el retorno después de 4 años, que en Argentina son como 20? Retorno a la Cámara de Diputados, 2 sesiones, ahora es oficialista, en la anterior etapa fue primero oficialista, después opositor. ¿Cómo fue su diciembre? A ver, cuéntelo. Bueno, la verdad que muy intenso. Juramos inmediatamente, estuvo la convocatoria para tratar el presupuesto con la presencia del ministro Guzmán, del resto de los ministros que se hizo presente. Me llamó la atención, pensé que iba a un congreso donde se atenuarían las posiciones extremas, pero lamentablemente no fue así. Me sorprendió la virulencia verbal de la oposición. A mi entender, viviendo en otra época, creo que a nadie ya en Argentina, yo creo que la mayoría de la ciudadanía se hartó de la grieta, de las agresiones entre políticos, y me sorprendió, ya te digo, lo primero que me sorprendió fue que no había cambiado mucho el Congreso que yo había dejado en el 2017 en ese sentido. Discursos muy fuertes, muy agresivos, con más agresión que ideas, te diría. Eso sí, y descalificación del otro en forma permanente, eso sí me llamó la atención. Solamente de un sector de... ¿Qué tal, diputado Pedrini? Laura Zarra lo saluda. ¿Cómo le va? Viene la descalificación, lamentablemente como se da así, viene de los dos lados, pero debo ser sincero y noté una mayor intensidad en la descalificación que hace la oposición de nuestra fuerza política. ¿Y por qué cree que lo descalifican, diputado? No sé, tal vez sea la presencia de tantos bloques en el universo opositor que hace necesario tener posturas extremas para adquirir un mejor posicionamiento interno. Eso muchas veces sucede en las coaliciones, ¿no? Debo reconocer que a nosotros nos pasó en la provincia del Chaco. Estaba un gobierno radical que duró 3 gestiones, 2 con Ángel Rosa, una con Roy Miquel, e internamente una forma de posicionarse era ver quién era, entre comillas, el más duro frente a la oposición. No tiene por qué ser lo mismo, pero creo que algo de eso hay. Es la explicación que más fácil encuentro, tal vez por experiencias personales. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Sí. Daniela Mosetti, que lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Tuvo la experiencia de 2 sesiones, una que se ganó y una que se perdió. Todo muy tironeado por un voto, por 2 votos, por muy poquita diferencia. ¿Cómo cree que puede repercutir en el trabajo parlamentario el año que viene, un año no electoral? Esperemos que, ya te digo, que se atenúe esta característica que vi de descalificaciones entre fuerzas políticas. Pero los números están parejos, más allá de lo que son los discursos, los números son así, son los que están. Los números son los que están, creo que nos toca a nosotros ampliar y potenciar nuestra capacidad de diálogo y de convencimiento con otras bancadas, si queremos tener buenos resultados en la Cámara de Diputados. De eso no tengo duda y descarto que va a ser así. Bueno, en la última, evidentemente se logró una articulación mayor que en la primera sesión, que junto a la ausencia de 3 legisladores de la oposición por distintos motivos, nos permitió un triunfo, como bien lo dijiste, ¿no es cierto? Una se ganó, otra se perdió. Bueno, en este caso se ganó, no solo porque había 3 ausentes del grupo opositor, sino porque logramos ampliar nuestra base de alianzas en el Congreso.
Diputado, el presupuesto se cayó, se perdieron también los planes de obra para las provincias y nosotros estuvimos hablando con referentes de todas las fuerzas políticas de todas las provincias y algunos radicales de Corrientes decían que Chaco había sido demasiado favorecida para lo que es el universo de provincias del norte y que las provincias no gobernadas por el oficialismo habían tenido un plan de obras chico. ¿Es así? ¿Se perdieron una gran cantidad de obras en Chaco a partir de la no aprobación de este presupuesto? Bueno, sí, lo que sí, vamos a ver, la verdad que no sabemos qué nos vamos a perder, porque ahora comienza una negociación de una obra a una obra, ¿no es cierto? Lo que antes estaba en una ley, ahora tiene que, para hacerse realidad, tiene que pasar a un decreto del Poder Ejecutivo. Y ahí es donde, lógicamente, que hay divergencias y hay que bueno, hay que hacer otra negociación, que eso ya corresponde a los ejecutivos. Lo que sí creo es que las dos provincias perdieron algo muy importante, que es la posibilidad de comenzar con el segundo puente. En el presupuesto estaba previsto la toma de un crédito de $700 millones para licitar e iniciar las obras del segundo puente Chaco Corrientes. Pero si tienen uno hermoso ahí, ¿para qué quieren otro? Si tienen uno, debe ser el puente más lindo del país, ¿para qué quieren otro? Está por colapsar, es hermoso, es cierto, muy lindo, pero ¿colapsó? Estamos cerca del colapso, dice. Los especialistas, ya hay un colapso en el tránsito. Ya durante el día hay serios inconvenientes. La integración entre las dos ciudades aumentó muchísimo. Trabajadoras y trabajadores que viven en Corrientes y trabajan en Resistencia, o al revés. Estudiantes, docentes. En Resistencia trabajan en Corrientes, van, vienen. El tránsito de camiones del corredor bioceánico es muy intenso. Muchos camiones brasileños, paraguayos, aparte de los argentinos. Eso requiere, ya lo dicen todos los especialistas, cuanto más temprano que tarde comenzar a construir un segundo puente. Y eso estaba en el presupuesto del crédito y ahora quedó stand-by. Estaba ya para iniciarlo, exacto, para 700 millones. Se habla de que costaría 2.000 millones, esos son los comentarios. Bueno, pero por lo menos se comenzaría, ¿no es cierto?, con la licitación y las obras preliminares. Esa era la idea, de comenzar este año con eso. Diputado, el año que viene, perdón. Con el regreso a la Cámara, ¿qué proyectos cree que le interesaría a usted? ¿Estaría más interesado en tratar de acuerdo al trabajo que viene haciendo en Chaco? ¿En dónde pondría la mira? Bueno, pondría la mira en un proyecto anterior, que Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica, junto con Uruguay, que no tiene una universidad indígena. Creo que los pueblos originarios en la Argentina merecen esa reivindicación y crear una universidad indígena que logre congeniar un saber ancestral con la rigurosidad científica en todo lo que se pueda. Creo que hay universidades que ya son comunes, tanto en Ecuador como en Colombia, Perú, en Bolivia, pero en la Argentina lamentablemente nos está faltando. Hay, en ese sentido, debo reconocer una mirada del mundo académico que todavía no es permeable a constituir una universidad indígena que rescate saberes ancestrales. Creo que hay un rigorismo extremo en el mundo académico argentino que hace que la mayoría de las voces, al menos hace 4 años, estaban en contra. Nosotros tenemos una población indígena elevada y vamos a insistir con este proyecto. En cuanto al Chaco, también adquiere relevancia la cuestión ambiental. Vamos a tratar la creación de un nuevo parque nacional
tenemos un parque nacional en impenetrable de 300.000 hectáreas que la verdad se está ocupando muy bien la Dirección Nacional de Parques Nacionales en cuanto a su preservación, y aumenta año a año la cantidad de visitantes al mismo. Ahora podemos hacer otro sobre 5.000 hectáreas aproximadamente que estarían frente a Paraguay, sobre la costa argentina del río Paraguay. Allí hay una laguna de unas 2.000 hectáreas que se conecta con el río Paraguay, y hay un movimiento para intentar que sea declarada también esa zona de parques como parques nacionales. Después me interesa la cuestión de tránsito. Están aumentando, lamentablemente no podemos bajar el índice de siniestralidad pese a todas las medidas que se van tomando. Creo que hay que regular aún más a la baja las velocidades máximas que tenemos, al menos hasta que no mejore sustancialmente nuestra infraestructura vial. Y en la coyuntura creo que debe haber una ley nacional que establezca la obligatoriedad del pase sanitario relacionado con el COVID, fundamentalmente en cuestiones fundamentales, no solo en las grandes concentraciones, en los espectáculos o entradas a los boliches y a los lugares cerrados, sino particularmente en el uso del transporte público, donde creo que se da una gran cantidad de contagios. Esta cuestión también es controversial, porque los grupos antivacunas son fuertes en todas las provincias. Pero aquí yo creo que, podemos tener distintas ideas, pero si la vacuna fuera por una enfermedad que no tiene trascendencia social, es decir, que queda dentro del cuerpo del individuo, ahí sí uno puede optar, pero aquí todos sabemos que si no nos vacunamos podemos ser involuntariamente agentes transmisores del COVID-19. Así que creo que esto requiere un respaldo legal nacional. Hasta ahora lo que tenemos son distintas disposiciones provinciales, pero creo que una legislación nacional de base que unifique esta cuestión va a traer certeza y fundamentalmente va a traer la posibilidad cierta de evitar los contagios del COVID-19, o al menos seguir disminuyendo la cantidad de internados y de víctimas fatales. Diputado, justamente le quería preguntar, porque en la primera ola de coronavirus, Chaco justamente sorprendió por la cantidad de casos que hubo en su momento. Y bueno, quería saber ahora, en esta tercera o cuarta ola, ya uno perdió la cuenta, pero indudablemente hay un número inusitado de casos entre la variante Delta, Omicron, que realmente asusta, si bien no está generando tanta letalidad como fue la primera, pero sí el número de contagios es muy alto. Quería saber cómo estaba la situación epidemiológica allí en su provincia. Bueno, estamos también con una suba pero muy importante de casos. Durante octubre, noviembre, de fin de octubre, principios de noviembre, celebrábamos la ausencia de casos directamente, ¿no es cierto? Llegamos a no tener hospitalizados, celebrábamos los días en que nadie se hospitalizaba, y los días en que tuvimos un par de días libres de COVID absolutamente. Eso ya es historia, ya son más de entre 900 y 1000 los casos, lamentablemente, que día a día dan COVID positivo. Lo que sí, evidentemente,
el sistema de vacunación fue bueno, porque esas cifras tan altas de contagio no tienen correlación con las internaciones ni con la letalidad del mismo, pero volvieron las muertes, eso también hay que, volvieron las internaciones y volvieron las muertes, en un número mucho menor a lo que teníamos, pero evidentemente tenemos que continuar con las vacunaciones. Ahora, la última decisión del Ministerio de Salud fue que la tercera dosis ya se aplica a partir de los 4 meses a los mayores de 60 años y al personal esencial, al personal de salud y demás. Las campañas de vacunación adquieren cada día más intensidad en los barrios, se va a buscar a los que les falta la segunda y la tercera dosis. Hay un sistema provincial de pasaporte COVID que es muy resistido por algunos sectores, particularmente por sectores de iglesias evangélicas que no están de acuerdo con la vacunación directamente. Bueno, y hay otros grupos que son conscientes de la legislación vigente. Ellos insisten con que tienen un derecho a no vacunarse, que es su vida, que es su decisión lo que se van a hacer o no. Bueno, son posturas lógicamente respetables, pero entiendo que no es cierto que el bienestar general, y esto es un problema ya sanitario que trasciende muchas veces las buenas intenciones que pueda tener una persona, porque si no estamos vacunados, ya te digo, igual puede ser que con una vacuna sigamos transmitiendo el virus, ¿no es cierto? Pero evidentemente es con una intensidad mucho menor de lo que se venía dando antes, cuando el mundo estaba detrás de la vacuna. Diputado, hoy entró al Congreso el proyecto del Poder Ejecutivo de Compra Argentino. Y le quería preguntar nosotros acá, además del tema de vincularlo con las divisas y de evitar las importaciones, lo ligábamos con el tema del empleo. ¿Cómo lo ve usted esta posibilidad de priorizar el Compra Argentino con el tema del empleo? Una de las demandas que más vimos en la campaña de 2021 y también vinculado también con los planes sociales. ¿Cómo está hecha con ese aspecto? Bueno, creo que nosotros, otra vez le digo, tenemos un compra argentino en chiquito, ¿no? Tenemos un compra chaqueño, tenemos un sistema de compra chaqueño donde se permite diferencias de hasta el 10% en beneficio de empresas chaqueñas que empleen a trabajadoras y trabajadores. Es importante en la definición la cantidad de trabajadoras y trabajadores que integren la nómina de esas empresas que van a ser beneficiadas con un régimen de compra que le permite hasta un 10% más, cotizar un 10% más que las que no están radicadas en la provincia. Pero ahora creo que el compre argentino está vinculado a estas dos cuestiones, a la generación de empleo y también al ahorro de divisas. Estamos hablando, se calculaba, de acuerdo a lo que yo había leído, de unos 500 millones de dólares que podría ser la demanda de divisas que nos ahorraríamos con este sistema. En lo personal estoy absolutamente de acuerdo, es lo que tienen diferentes países. Sé que algunos van a empezar con la libertad de comercio, pero bueno, los países que tanto admiran el neoliberalismo, como Estados Unidos, Australia, Chile, piden un sistema semejante. Así que espero que forme parte del temario de las llamadas a extraordinarias, a sesiones extraordinarias, que para el verano dispondrá el presidente Alberto Fernández. Diputado, ayer su gobernador Jorge Capitanich fue uno de los que firmó el nuevo consenso fiscal entre la Nación y las provincias y se habilita, hoy Laura detallaba todo muy bien, se habilita
a la posibilidad de subir impuestos y hasta crear algunos impuestos como el impuesto a la herencia. ¿En Chaco va a haber nuevos impuestos? Usted fue legislador provincial hace poco, conoce todo lo que pasa ahí. ¿Va a haber nuevos impuestos el año que viene en Chaco? Bueno, no estaría en condiciones de decirles de confirmarlo. Si va a haber o no. No estaría en condiciones de confirmarle si va a estar el impuesto a la herencia. Sí creo que podría haber un pequeño aumento, esa es una opinión personal. Podría haber un pequeño o no, pero vamos a esperar del impuesto del impuesto de sellos. ¿Por qué quieren inventar? Porque en su momento se conversó sobre esa posibilidad. Fue una posibilidad cierta, pero bueno, ahí luego quedó pero ya se lo discutió en su oportunidad, se lo discutió hace un año aproximadamente, por eso le digo que hay sectores que con esta legislación pueden volver a la carga con la posibilidad de nuevos impuestos. En lo personal, creo que no creo que es conveniente seguir subiendo los impuestos, pero sé que se está haciendo un gran esfuerzo por mantener estabilidad fiscal en la provincia. Estos 2 años, durante este año, durante el 2020 y el 2021, tuvimos superávit fiscal y superávit financiero. Había que remontarse hasta el gobierno de Roy Miquís para que el Chaco tenga 2 periodos consecutivos con superávit fiscal y superávit financiero. O sea, teníamos que volver 14 años para atrás para encontrar un momento en que se tengan. La idea es llegar a los 3 años consecutivos con superávit gemelo. Diputado, bueno, le agradezco muchísimo el contacto, que tenga feliz año y seguramente nos vamos a estar viendo acá en, no sé si a fines de enero, pero en febrero seguro, creo yo, con sesiones extraordinarias. Bueno, comparto su presagio. Bueno, gracias, muy felices fiestas para todos ustedes, para todo el equipo que conforma Diputados TV y también para quienes lo siguen a través de la Cámara. Muchísimas gracias por esta comunicación y muy felices fiestas para todas y todos. Muchas gracias. Juan Pedrini, diputado del Frente de Todos, que nos hablaba desde su Chaco natal y estaba pensando, mientras hablaba Pedrini, lo que nos decía hoy Laura. Hay que ver si están los votos para aprobar el consenso fiscal porque Corrientes y Jujuy adhirieron. ¿Pero cuántos diputados tiene la oposición pro Corrientes y Jujuy? 4. Oh, exacto. Sí. Bueno, 4 más los 118, más los 5 aliados de siempre, nos llegamos a 129. No. O sea que está difícil, ¿no? Sí. Lo tiró Laura y yo me quedé pensando. Bueno, pero puede ser que... Yo siempre pienso por ahí en un combo, ¿no? En un combo presupuestario, obras, pacto, todo. Claro, pero no te alcanza con los que gobiernan. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se aprobó acá, se aprobó con votos de la ciudad. Primero va a generar un problema serio en Juntos por el Cambio, porque ahí vamos a ver la decisión una vez más de Corrientes, de Jujuy. Mendoza habrá que ver cómo se comporta en una votación. Claro, Mendoza así. Firmó, ¿no? Sí. Bueno, Mendoza ahí estamos con 2 más entonces, no más. Pero hay que ver si Cobos, por ejemplo, va a darle el consenso fiscal a Alberto Fernández. Digo, no, la verdad es que no queda claro, porque en el anterior consenso fiscal se votó, sí, Corrientes y Jujuy votaron con el oficialismo, no así Mendoza. Entonces, esta vez la izquierda no va a votar, consenso federal no va a votar. Entonces, nuevamente hay que buscar el número. De todas maneras, hay que aclarar, lo dijimos hace un rato, no es una herramienta que se necesite de manera inmediata para que este consenso fiscal pueda aplicarse. También tiene que pasar por las legislaturas provinciales, pero imagino yo que va a ser un trámite no tan sencillo para el oficialismo de sacar, a menos que, bueno, como decía Dani,
haya otros incentivos, ¿no? Para decirlo otras planillas que quedaron en el camino. Claro, otros incentivos que estimulen a los diputados a favorecer. Lo cual no está mal, digo, forma parte de Pero estamos las hablando negociaciones. de dinero entre este flujo entre nación y provincia que los gobernadores necesitan, que la nación está floja de fondos, que cómo se financian las provincias. Hay muchas provincias que están muy complicadas hace meses, incluso años, para el pago de los sueldos, para encarar obras nuevas, para encarar nuevos proyectos. Entonces, encima se acaban de desaprobar todas las obras del presupuesto, ¿no? En una actitud que algún sector de Cambiemos dijo fue un error, ¿no? Sí, igual yo lo relativizo muchísimo eso, Mauricio, porque las obras públicas en definitiva se pactan mano a mano con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Obras Públicas. Las planillas, sí, implican una utilización de gastos, pero lo cierto es que muchas de ellas han sido incorporadas y suelen ser incorporadas a último momento en la llamada planilla de la felicidad, con presupuestos prácticamente nulos, es decir, muy simbólicos, con partidas simbólicas, justamente porque después queda su ejecución, su eventual ejecución queda a discreción del Poder Ejecutivo. Con lo cual las obras va a pasar como siempre. Se van a pactar entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo. O sea, que una obra esté o no en el presupuesto es lo que le permite al legislador ir a la provincia y decir, miren, yo logré que tal y tal obra esté en la planilla presupuestaria. Ahora, que se ejecute o no, eso es otro cantar, ¿no? Entonces, yo lo de las obras públicas, la verdad es como que lo pongo dentro del anecdotario del presupuesto caído. Sí, por supuesto, al gobierno creo que le preocupan otras cosas que tienen que ver justamente con lo que pasó con bienes personales, que lo logró remontar. Que eso también va a las provincias, ¿no? Sí, claro, una el parte tema de participación. ganancias, que lo logró remontar. Bueno, falta lo de Tierra del Fuego, que vos lo mencionabas. Bueno, temas que quedaron ahí para resolver, que necesitan ahora sí o sí una legislación para que puedan aplicarse, ¿no? El tema, por ejemplo, que me parece clave, la segmentación de tarifas, que estaba incluido en el presupuesto caído. Un artículo al final, ¿no? Varios artículos, sí, estaban incluidos y finalmente ahora cayó, entonces necesitan impulsarlo por una nueva ley, entonces eso es una cuestión a discutir. Y bueno, todo lo demás se puede manejar discrecionalmente con la prórroga del presupuesto. Se sentarán gobernadores y el presidente o el ministerio del área para discutirlo. Nos vamos a Misiones. Imagino que en Posadas, ya nos dirá él, el diputado Schiavoni. ¿Cómo le va, diputado Alfredo Schiavoni? ¿Cómo le va? Buenas tardes para vos y para todo el equipo. Casi le digo Humberto, porque el hermano Humberto, recordemos, es el jefe de los senadores del PRO y Alfredo es diputado del PRO. Y bueno, le pregunto lo mismo que a todos los diputados, porque la verdad que tuvimos 2 sesiones en muy poco tiempo, con resultados muy distintos, con sensaciones muy distintas, y si bien usted venía con experiencia en la Cámara, ¿cómo las vivió? Bueno, la verdad es que las 2 sesiones, las 2 últimas sesiones, pero básicamente la del presupuesto, la viví con bastante desagrado, digamos, porque fue todo muy de un tratamiento muy circense y de un final a toda orquesta con en mi opinión, lo que yo pienso, creo que no piensa así la mayor parte de mi bloque, pero yo creo que ese final fue deliberado, fue orquestado. Creo que, ya lo dije acá en este mismo canal, creo que es imposible que el jefe de la bancada oficialista fuese a ignorar el efecto que iba a producir esa clase magistral de soberbia que dio ahí en el recinto. Bueno, ¿sabes qué? Me pareció, me dio fastidio, me pareció una tomada de pelo a los argentinos, ya todo el tratamiento del presupuesto, nunca fue seria la discusión del presupuesto. Entonces, la verdad que me dejó un sabor amargo, escuché con atención lo que ustedes decían,
de las consecuencias de no contar con el presupuesto. La verdad es que los que estamos hace rato en este tema y entendemos cómo funcionan las provincias, nos debemos los argentinos un debate mucho más profundo sobre el federalismo y sobre la ignominia que viven a veces los gobernadores teniendo que mendigar en Buenos Aires en principio lo que por derecho propio le pertenece a las provincias y que la nación se fue apropiando en sucesivos acuerdos hace bastante tiempo. Si bien es cierto, hubo un principio de intento de devolverle a las provincias esos recursos de manera automática durante el gobierno de Macri, la verdad es que la nación se viene permanentemente apropiando de fondos que genuinamente le corresponden a las provincias y les somete a los gobernadores a ese peregrinar por la capital federal para que le tiren alguna limosna. Y con presupuesto o sin presupuesto aprobado, siempre las obras públicas que finalmente se ejecutan, no las que se ponen en las planillas, muchachos, año tras año, con presupuesto aprobado, sin presupuesto aprobado, como quieran, se ponen un montón de cosas. Yo vivo en una provincia donde nos pusieron en sucesivas planillas el gasoducto, porque somos la única provincia donde el 100% de los hogares tiene gas de garrafa o de cilindro. Somos la única provincia de la Argentina que verifica esta situación, los misioneros. Nos prometieron, en cuanto gobierno hubo, que nos conectaban, que si venía del Chaco, que si venía de Corrientes. Lo cierto, lo concreto, es que no tenemos ningún gasoducto, seguimos comprando el gas de garrafa. Tal vez te digan, bueno, una pavada. No es tan una pavada. Yo tengo casa en Buenos Aires y casa en Misiones. Y la verdad que el tema del gas, en mi departamento en Buenos Aires, me olvido. Y en mi domicilio, en el que estoy ahora, en la provincia de Misiones, tengo que estar pendiente y que el proveedor venga y me traiga el cilindro de Supergas, etc. Bueno, y ni que hablar del precio, ¿no es cierto?, de ese consumo, que es mucho más alto que el gas natural. Así que el tema del presupuesto y las obras, yo no dramatizaría para nada, creo que al contrario, al presidente en este momento le favorece ese peregrinar de gobernadores a ver inscriptos en un campeonato de obsecuencia, a ver quién obtiene más para su provincia. Esa situación, y lo digo como hombre del interior, es muy triste para los argentinos. Es un debate pendiente que tenemos que resolver. Respecto de la planilla de la felicidad, creo que así la mencionaron ustedes y yo coincido. Laura fue. Miren, bueno, muy bien, Laura, coincido plenamente. Y te digo, yo la actividad privada, soy maderero, soy empresario forestal. Nosotros sabemos siempre que en el mes de diciembre el que te viene a comprar madera y no te discute el precio es el que no te va a pagar, es el cheque que viene de vuelta, es el cheque a término que al momento de ser presentado no va a tener fondos. Con la planilla de la felicidad ocurrió lo mismo. Esa semana, esos 4 días, del lunes al jueves, que tratamos el presupuesto y sobre todo a medida que nos acercábamos al día jueves que estaba convocada la sesión y el oficialismo no encontraba el número para garantizar la aprobación del presupuesto, le agregaba más ceros a la planilla de la felicidad. Si total era lo mismo. Imagínense agregar
más de 200.000 millones de pesos de obra, de los cuales aquí en mi propia provincia el gobernador y sus ministros reivindican que había 96.000 millones de pesos en obra pública para la provincia de Misiones a ser ejecutada en el ejercicio del año que empieza en pocos días. Es una tomada de pelo a la gente, muchachos. Eso no se puede decir. No es serio. No es serio. Realmente no se puede sostener eso y hacerle creer al conjunto de la población que si no fuese porque el presupuesto no se aprobó, los misioneros tendríamos 96.000 millones de pesos en ejecución de obra pública en el ámbito de nuestra provincia en el año 2022. No es serio, no es serio. Diputado, y zonas aduaneras especiales, libres de impuestos, que ya fueron incluidas en el presupuesto 2021 y después el propio presidente Fernández se encargó de vetarla por un decreto. Entonces, yo creo que tomarle medio el pelo a la gente. Por eso me fui, para responder tu pregunta, Mauricio, con una sensación muy amarga de las dos últimas sesiones. Diputado, ¿qué tal? Daniela Mosetic lo saluda. Ahora, en realidad, más allá de los ceros y de la planilla y de todo, el lugar por el cual el gobierno podía entrar, el oficialismo podía entrar en una negociación, eran los artículos de las facultades delegadas, si vamos a hablar de una negociación, porque agregando obras y cosas que eran tal vez más intangibles o que no eran en el corto plazo, no incidían en esta discusión que era más política, ¿no? El artículo 82 y todo lo que venía alrededor de eso. Por ahí, por ese lado, se podría haber encontrado más consenso, pero el oficialismo no quiso. A ver, la prórroga del presupuesto 2021 para el próximo ejercicio justamente es lo que zanja esa discusión, porque por efecto de la inflación, los ingresos que están previstos, calculados para el ejercicio 2021, van a ser en el 2022 más del doble por efecto de la inflación. Y eso, en gran medida, es también discrecional del Ejecutivo la reasignación de esas partidas que van a recaudar en más, fruto de estar expuesta a una inflación lamentablemente de arriba del 50%. Entonces, a ver, me parece a mí, por cómo terminó la sesión del tratamiento del presupuesto, que fue deliberado terminar de esa manera, porque cuando todos estábamos de acuerdo en que tenía que volver a la comisión, un giro a la comisión del presupuesto, que por supuesto lo tiene que solicitar la representación del Poder Ejecutivo, que es quien presentó ese proyecto a la Cámara. Estábamos todos de acuerdo en eso cuando el presidente de la bancada oficialista forzó la votación por sí o por no en la aprobación del presupuesto. Entonces, humildemente, permítanme pensar que eso fue deliberado. Si no fue así, pido disculpas, pero lamentablemente terminó así. Diputado, recién hablaba de la zona aduanera especial de Misiones, que fue incluida en el presupuesto. Esto es la posibilidad de que los comerciantes tengan menor carga impositiva y puedan competir con los países vecinos. Usted bien dice, el año pasado también fue incluido y se vetó. Pero este año fue incluido y el presupuesto no se aprobó. ¿No le hubiera gustado que se apruebe? Porque por lo menos tiene una herramienta para negociar. Me cuesta creer eso de que no tiene sentido nunca que estuviera la ley, ¿no? A ver, en primer término, no es necesario que esté incluido en la ley de presupuesto para que se cree una zona aduanera especial. Necesitaría una ley especial y no creo que encuentre otra instancia para que los restos de las provincias se las aprueben. ¿Cómo que no si es impuestos? No, vos sabés que no. Justamente, en primer término, la provincia de Misiones tiene una zona franca en Puerto Iguazú que el Ejecutivo, por decreto,
tiene la facultad de extenderla a otros ámbitos de la provincia. Y de hecho, este mismo año el presidente Fernández creó en Sierra Grande una zona aduanera especial en por Río un Negro. decreto. En Río Negro está hablando, sí. En Río Negro. Sí. Entonces, yo entiendo que si verdaderamente fuese la voluntad del Ejecutivo darle a la provincia de Misiones esa facultad, en primer término tuvo la posibilidad de no vetarla en el ejercicio presente, el que estamos viviendo. Primera cosa. No es algo que yo estoy pensando que podría pasar. No, pasó por un decreto en el mes de marzo de este mismo año. Fernández vetó lo que habíamos aprobado, la ley de presupuesto 2022. O sea, que permitime, con todo respeto lo digo, dudar de que una medida que tiene costo en términos fiscales no sea luego vetada por el propio presidente. Sí, Ahora hay que bien, recordar que... si quisiera hacerlo, igual lo podría hacer. Claro. Se acaba de quedar congelado y eso que hace calor en Misiones, ¿no? Pero sí, aún tal así, a ver si nos escuchamos. ¿Lo escuchamos, Alfredo? Se ríe. Yo los escucho lo perfecto. escuchamos y lo vemos Créanme chiquitito. que, pero congelado como seguro que no. Nos importa escucharnos. Recién Laura quería hacer una pregunta. mucho estar congelado. No, que haciendo referencia a lo que usted decía, diputado, justamente creo que la inclusión de ese artículo, que pudo haber sido prescindente, como usted de alguna manera sugiere, sobre la zona aduanera especial, digamos, el oficialismo requería sí o sí el aporte del bloque que integra el Frente de la Concordia Misionero, ¿no? Y bueno, ese artículo de alguna manera confirmaba el apoyo de Diego Sartori y del otro diputado que ahora no recuerdo cómo se llama. Que recién acaba de asumir, sí. Sí, que acaba de asumir, más los diputados... Carlos Fernández, justamente. El interbloque Provincias Unidas, que bueno, que le dieron justamente un aporte al oficialismo que no fue suficiente para aprobar el presupuesto, pero ese artículo fue clave para asegurarse esos votos aliados, ¿no? Aunque, como usted dice, fue un artículo que quizás era absolutamente prescindente y que el gobierno lo podía haber instrumentado por decreto, como lo hizo con Río Negro. No, quería cambiarlo de tema rápidamente porque, bueno, está saliendo la noticia que está generando bastante sorpresa la cantidad de casos de coronavirus que se está detectando a nivel nacional. Hoy hubo casi 34.000 casos en todo el país y quería preguntarle, como le estamos preguntando a casi todos los diputados que están en Diputados TV, cómo está la situación en su provincia, cómo están los testeos, cómo está el número de casos, cómo, bueno, están sobrellevando esta tercera ola, ¿no?, de la pandemia. Sí, bueno, lamentablemente la provincia de Misiones no escapa a la realidad que estamos viviendo con el aumento nuevamente de casos y encuadrado en lo que bien definiste como una tercera ola de contagios y de algunas variantes que pueden llegar a ser de mayor contagiosidad que las anteriores. También aumentaron en la provincia los casos y es probable que también, fruto de la celebración de las fiestas de fin de año y de las vacaciones, haya más movilidad de personas. No se olviden que muchísima de la población de origen paraguayo que reside en nuestro país, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el AMBA también, o sea, capital de Gran Buenos Aires, viene a visitar a sus parientes para estas festividades, y uno de los lugares de mayor cruce de personas es el puente Posadas Encarnación. Son colas de varios kilómetros de autos que están esperando cruzar en este paso fronterizo. Así que estamos en una zona caliente, por llamarlo de alguna manera, es una zona de riesgo la provincia de Misiones por su particular
posición geográfica. Y sí, yo estoy justamente aguardando para ver si me puedo dar la tercera dosis de la vacuna. Creo que está disponible para personas de mi edad aquí en la provincia. Pero bueno, hay que cuidarse, no hay que relajarse con las medidas, como en todos lados. Yo particularmente no creo en la posibilidad de la implementación del pase sanitario tal y cual como salió. Misiones también tiene un pase sanitario vigente a partir del 1 de enero. Pero me parece que lo mismo que a nivel nacional o a nivel de la provincia de Buenos Aires, es de bastante difícil implementación y control. Creo que va a haber más de algún malentendido, lamentablemente, en este sentido con la implementación del pase sanitario. Parece que hay que hacer intensas campañas de que nos cuidemos, de que la gente no baje la guardia, pero después de tan largo tiempo de encierro que sufriéramos el año pasado y parte de este año, la verdad es que está muy complicado hacerle entender a la gente que tiene que evitar los encuentros masivos. Está difícil, le digo que no hay un control, diputado, no hay un control sanitario de ningún tipo en la frontera, por ejemplo en el puente Posadas Encarnación. Sí, hay controles sanitarios en la frontera, tanto en el puente Posadas Encarnación como en el puente Iguazú, Foz de Iguazú, el puente Tancredo Neves, de testeos, etcétera. Pero imagínate vos que con la cantidad de personas, con lo que se ha incrementado, en un principio estaba habilitado a pasar 800 personas por día. Rápidamente eso se dieron cuenta de que quedaba corto, fueron a 1.500 personas, después a 5.000 personas, y la verdad que para esta época del año pasan por el puente Posadas Encarnación arriba de 10.000 personas por día. Y eso, y volviendo un poco al tema de las zonas aduaneras especiales, si ustedes me permiten, que en este momento, por el tipo de cambio, vienen más los paraguayos y los brasileros a comprar a la Argentina que viceversa. El litro de combustible en la vecina ciudad de Encarnación está a 200 pesos y aquí en la ciudad de Posadas a 105 pesos. Así que imagínense la cantidad de paraguayos que vienen a cargar combustible a Posadas. Perfecto. Diputado, le agradecemos muchísimo el contacto y ojalá tenga un buen año ahí en Misiones y esperemos, fines de enero, febrero, seguramente nos vamos a encontrar, creemos nosotros tres, con sesiones extraordinarias. No tenemos ningún dato que nuestra propia esperanza, pero bueno, seguramente hay proyectos presentados. No perdemos nada creyendo. Creería que un poquito antes, calculando un poquitito pasado mediados de enero. Mediados de enero, bueno, por ahí tiene algún dato el diputado, de guarda. Diputado, le agradecemos muchísimo. Igualmente, muchas gracias. Les agradezco y les deseo muy buen fin de año. Alfredo Schiavoni, diputado del PRO de Misiones, uno de los referentes del bloque del PRO, y contando un poquito cómo están viviendo el fin de año en una de las zonas de frontera, con este aumento de los casos y un poco esperando cómo continúa la actividad parlamentaria. Hoy hablamos bastante de eso, nos contó Daniela. Estabas hablando de lo de la frontera, PCR, evidentemente a 10.000 personas por día, no. Muy difícil, ¿no? Claro. Pero la vacunación, aunque sea, digamos, está vacunado, pero ¿cómo haces con los que vienen? ¿No? ¿Qué confianza tenés? ¿No? Por eso, ahí en esa zona es muy difícil de implementar. Es muy complicado. Bueno, decía, repasamos varios temas hoy, por ejemplo, los proyectos que entraron, Dani nos contó, tenemos régimen simplificado, si estás en actividad informal, para entrar al monotributo, según un proyecto que entró, vas a tener exenciones, y también el compre nacional, ¿no? Exacto, compra argentino para fomentar que toda la administración pública nacional, organismos descentralizados, adquieran productos y evitar estas importaciones en aquellos casos que se pueda sustituir con bienes argentinos. Y Laura nos contó el consenso fiscal que ayer firmaron 21 gobernadores con el presidente, que tiene que traducirse en un proyecto de ley, pero nos advertía, ojo que no están los números fáciles para que se apruebe acá, o sea que no sabemos si Alberto lo va a poner en extraordinaria. Si no lo pone en extraordinaria, yo voy a decir que es porque Laura me dijo que no están los números.
mundo. ¿Podría, no? Yo creo que lo va a poner por una cuestión que corresponde hacerlo. Pero vos sabés que muchos temas que se colocan en el temario de Extraordinaria finalmente el año pasado nos pasó. Nos vamos, seguimos con más DTV, seguramente con una nueva edición. Hasta mañana y hasta luego.